No sé por qué este cumpleaños de Andrew me ha dejado tan cansada. Tal vez porque estuve de pie 7 horas seguidas cocinando su asado favorito. O quizás porque ayer me senté a lavar, una por una, las copas y platos de porcelana del juego de boda que George y yo recibimos en 1972. Lo único intacto que me queda desde que él se fue. Pero quizás sea porque este año cumplo 75. Y cuando tienes 75, ya no te enojas con la gente, solo te cansas. Puse la mesa como siempre, mantel bordado blanco, cubiertos de plata, copas de cristal. Melissa fue la primera en entrar. Dijo, «Wow, qué elegante», con ese tono entre broma y crítica que no necesita explicación. Sonreí. Andrew llegó después con su traje gris, miró alrededor y dijo, «Mamá, no hacía falta tanto». Luego entró Rachel, una mano en el móvil, la otra arrastrando una bolsa con regalos, y sus dos hijos corrieron entre mis piernas sin mirar. Nadie me miró a los ojos. «Abuela, ¿puedo ayudarte con algo?». La voz de Lisa sonó detrás de mí. La única que me preguntó eso fue la más pequeña de todos. Le pedí que colocara las cucharitas de ensalada sobre cada plato. Lo hizo con tanto cuidado que me dieron ganas de abrazarla. Después levantó la vista y me susurró. «¿Estás cansada, abuela?». Dije, «No, mi amor, estoy bien». Pero sé que mis ojos no dijeron lo mismo. La comida siguió como siempre. Rachel llegó tarde y se fue temprano. Daniel comió en silencio. Solo frunció el ceño cuando el pescado estaba un poco insípido. Andrew, sentado en la cabecera, hablaba sin parar de una nueva inversión en la que estaba metido. Yo no entendía mucho, solo sabía que era algo para lo que, probablemente, acabaría dándole dinero. «Mamá, estoy necesitando un pequeño empujón. 5.000, nada más. Pero tranquila, te los devuelvo el mes que viene». Asentí sin mirarlo. En ese momento estaba cortando pollo para Lily. Me temblaban un poco las manos, pero nadie se dio cuenta. «Ah, mamá», dijo Rachel al levantarse. «El sábado Michael y yo tenemos un evento. ¿Podés cuidar a los chicos? Volvemos tarde, quizá al día siguiente». «Claro», respondí sin pensar. Nadie preguntó si yo tenía algún plan para ese sábado. Después de comer, todos se dispersaron como si hubieran terminado una tarea. Rachel se despidió con un beso rápido al aire. Daniel ni siquiera salió de la terraza. Andrew fue a revisar unos correos en su laptop. Melissa me preguntó si podía llevarse algo del pastel para no desperdiciar. Yo recogí los platos uno por uno, sin ruido, sin prisa. Lisa volvió a la cocina con las manos atrás. «¿Puedo secar?», me preguntó bajito. Le di el trapo sin decir nada. Mientras me ayudaba, me miraba con esos ojos que parecen entender más de lo que deberían para su edad. Bárbara dice que las abuelas no tienen que hacer todo solas. ¿Quién es Bárbara? Mi amiga del cole. Dice que su abuela vive sola y hace lo que quiere. Nadie le dice nada. Si alguna vez te pasó algo parecido, si también te cansaste de estar para todos y que nadie esté para vos, suscríbete al canal. Porque lo que me dijo Lisa después de secar ese último plato fue el comienzo de algo que ni yo esperaba. Me reí, bajito, pero no dije nada más. A veces los niños dicen verdades tan simples que duelen. Cuando terminaron de limpiar, Lisa me abrazó por la cintura. «Me gusta cuando estoy sola contigo, abuela. Me siento tranquila». Fui a mi habitación más tarde esa noche. Tenía la espalda rígida, los pies helados. Me saqué los zapatos como quien suelta algo pesado. Me senté frente al espejo. La lámpara tenía una luz suave, casi como de hotel. Vi a una mujer mayor, pero no solo mayor. Vi a una mujer que había pasado de ser esposa a madre, de madre a suegra, de suegra a niñera, de niñera a empleada doméstica, sin que nadie lo notara. En la repisa, junto al perfume que ya no usaba, estaba la foto de George. Él sonreía, como siempre. No sé si esa sonrisa era real o si ya la había inventado en mi recuerdo. A veces imaginaba qué diría él si viera cómo estaba ahora. Tal vez me abrazaría por detrás y diría, «Margaret, basta». O tal vez solo guardaría silencio, como todos. Linda me llamó a las 10. «¿Cómo fue la fiesta?». «Todo bien». «¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». No supe qué responder. Hubo un silencio largo, y luego ella dijo algo que me partió en dos. «Margaret, ¿no te parece que es hora de vivir como si tu vida también te perteneciera?».
No dormí esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo las luces de Málaga a lo lejos. En la mesa, la vela del centro seguía encendida. El mantel tenía una manchita de vino que nadie vio, y en el pecho, una sensación que no sabía nombrar. Ni rabia, ni tristeza. Solo una certeza. Así no quería pasar mis últimos años. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Rachel me mandó un mensaje el martes. Mamá, ¿cómo estás? ¿Podés venir el sábado a cuidar a los chicos? Michael tiene guardia y yo tengo un congreso de medicina. No preguntó si podía, ni si quería. Solo asumió. Respondí sí sin pensarlo. Otra vez, como siempre. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. En mi cabeza solo escuchaba la voz de Linda. ¿No te parece que es hora de vivir como si tu vida también te perteneciera? Pero, ¿cómo se empieza a vivir distinto después de 75 años de vivir solo para otros? El sábado llegué a casa de Rachel a las 9 en punto. Los chicos estaban viendo televisión. La cocina estaba sucia, el lavavajillas con luces parpadeando. Rachel corría de un lado a otro. Mamá, menos mal, me retrasé, pero te dejé arroz y pollo en la heladera. Ah, y si podés doblar la ropa de los chicos, sería un golazo. Sonreí. Claro. No pregunté si ella había dormido bien. Tampoco ella me preguntó nada. Cuando se fue, me senté en el sofá y Lisa se me subió encima como si fuera un peluche. ¿Qué vamos a hacer hoy, abuela? No lo sé, mi amor. ¿Qué te gustaría hacer tú? Quiero hacer galletas. Entonces haremos galletas. Horneamos juntas. Rieron, se mancharon, me abrazaron. Y por un instante volví a sentirme útil, no querida, útil. A las 7 Daniel entró. No me miró. Solo dijo, ¿comieron ya? Asentí. ¿Rachel todavía no llegó? No. Bueno, yo subo. Esa fue toda nuestra conversación. En la mesa quedaban migas de galleta y una taza de té que nadie más tomaría. El lunes siguiente, Rachel me llamó. Quería saber si podés venir a casa este fin de semana otra vez. Pero, en realidad, mamá, hay algo de lo que queríamos hablar con vos. ¿Podrías quedarte a cenar? Ese queríamos me sonó raro. Como cuando uno escucha música de fondo, muy bajita, pero presiente que la melodía no va a gustarle. Llegué a las 7:30. Rachel me recibió con una sonrisa demasiado amplia, forzada. Daniel puso la mesa. Michael jugaba con un avión en el suelo. Lisa dibujaba en una esquina. ¿Querés un poco de vino, mamá? No, gracias. ¿Estás segura? Es uno español, muy suave. Estoy segura. La mesa estaba servida. Pollo al horno, papas rústicas, ensalada de rúcula con parmesano. Me senté al lado de Lisa. Nadie hablaba. Se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y, de fondo, el lavavajillas que alguien había olvidado cerrar bien. Daniel fue el primero en hablar. Margaret, hay algo que queríamos comentarte. No es fácil, pero es necesario. Rachel bajó la vista. Yo dejé el tenedor sobre el plato. No es una intervención, mamá. Solo necesitamos ordenar ciertas cosas. ¿Ordenar? Sí, te queremos mucho, pero últimamente sentimos que quizás estás un poco sobrecargada. Reí bajito. ¿Sobrecargada? Sí, siempre estás ocupada, siempre corriendo detrás de todos, y eso no es justo para vos, ni para nosotros. Daniel lo dijo tan despacio, tan en tono cuidando tus emociones, que me molestó más que si lo hubiera gritado. Rachel intervino. Creemos que tal vez sería bueno que consideres mudarte a un lugar más tranquilo, algo más adaptado a tu edad. Me quedé en silencio. ¿Estás diciendo que me mude a un geriátrico? No, mamá, a una residencia asistida, modern, frente al mar, con actividades, jardines, enfermeras. ¿Y quién pagaría eso? Bueno, ahí es donde Andrew y Melissa también están de acuerdo. Podríamos vender la casa de Málaga, está muy valorizada. Sería lo mejor para todos. ¿Todos? Lisa, que no entendía del todo, levantó la vista. ¿Abuela va a irse? Yo me giré hacia ella. Le acaricié el pelo. No, mi amor, solo estamos hablando. Pero en realidad ya no lo estábamos. Ellos ya habían decidido. Yo solo tenía que asentir. Rachel trajo el postre, mousse de chocolate. A mí me pareció agrio. Después de cenar, Daniel me llevó al patio. Mira, Margaret, no es nada personal. Es solo que ya no es sostenible esta dinámica. Queremos lo mejor para vos.
y para la familia. Se detuvo, respiró hondo y dijo mirándome apenas, quiero que te vayas. Así, sin temblor en la voz, sin remordimiento, como quien da una orden. Te lo digo con respeto, pero con firmeza, no podemos seguir así. No lloré, no dije nada. Solo asentí, muy despacio. Volví al comedor, le di un beso a Lisa, saludé a Michael con una caricia en el cabello. Rachel se acercó. Mamá, espero que entiendas, no es por maldad. No te preocupes, le dije. Lo entiendo perfectamente. Esa noche, al llegar a casa, no prendí las luces. Caminé en la penumbra, como si mi cuerpo supiera el camino sin preguntar. El suelo crujía con cada paso, pero a mí me sonaban más las palabras de Daniel, frías como baldosas mojadas. Quiero que te vayas. No gritó, no golpeó la mesa, solo lo dijo como quien cancela una suscripción, y eso dolió más. Me senté en la cocina, sola, frente a una taza de té que no tomé. Saqué una hoja de papel, escribí unas palabras para Lisa. No te preocupes, mi amor, Babi está bien, no estoy enojada. A veces los adultos hacen cosas que los niños no entienden. Pero vos sí entendés. Gracias por mirar con el corazón. Doblé la hoja. La puse dentro del libro que le había regalado hace unos meses. La niña que iluminaba la oscuridad. A las 2:13 de la madrugada, abrí el armario del pasillo. Saqué la valija roja. Guardé 4 vestidos, 2 pantalones, mis medicamentos, un neceser, el libro de cartas de George y una carpeta con documentos, escrituras, cuentas bancarias, testamento, copias firmadas, todo lo que por años fui ordenando por si acaso. No lloré. Me dolían los hombros, no el alma. El alma ya no dolía, solo sabía. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, bajé las escaleras, me detuve un segundo frente a la foto de familia en el hall de entrada. Ahí estaba yo, al centro, rodeada de todos, pero ahora la veía con otros ojos. Esa foto era una mentira con marco de madera. Pedí un taxi desde la app que Lisa me enseñó a usar. ¿Destino? Escribí la dirección del departamento amueblado que había reservado 3 semanas atrás, sin saber por qué. O quizás sí. A las 2:41 subí al coche. El chofer, un chico marroquí de unos 30, me ayudó con la valija sin hacer preguntas. Me miró por el retrovisor. ¿Va de viaje, señora? Number solo me voy, asintió. Eso también es un viaje, ¿sabe? Yo también asentí. Y mientras Málaga dormía bajo una luna sin prisa, yo, por fin me estaba yendo. No con rabia, no con venganza, solo con todo lo mío, mi nombre, mi silencio, y cada centavo que me pertenecía. Desperté sin despertador, sin voces infantiles, sin el ruido de sartenes, sin teléfonos sonando, solo la luz dorada entrando entre las cortinas blancas del nuevo departamento, un espacio silencioso, limpio, con olor a café recién hecho que yo misma preparé, solo para mí. No tuve que dejar nada en remojo, no tuve que preparar 4 desayunos diferentes, no tuve que guardar la mitad del pan para que los niños no se pelearan. Solo me senté frente a la ventana, con una taza caliente entre las manos, y miré cómo despertaba Málaga. En la mesa había una carpeta. Documentos importantes. Margaret Whitmore. La había preparado durante años, cada papel con su copia, cada cuenta con su clave. George me lo enseñó. No confíes ciegamente, Maggie, ni siquiera en los que más amas. Cuida lo tuyo como cuidas a los tuyos. Ese día, por fin, entendí por qué me lo repetía tanto. A las 10 en punto toqué el timbre del estudio jurídico Bryant y Asociados. Me atendió Samuel. Era el mismo abogado que había trabajado con George durante más de 2 décadas. Alto, delgado, de manos finas y mirada clara. Margaret, dijo, levantándose de su escritorio, creí que no volvería a verte por acá. No pensé que volvería, así. Nos sentamos frente a frente. Él preparó café. Yo abrí la carpeta. Samuel, quiero revisar todo. Mi testamento, mis poderes, mis propiedades, mis cuentas. Quiero entender qué tengo yo, no lo que creen mis hijos que tengo. Samuel asintió en silencio. Sacó su laptop, abrió archivos. Tienes más de lo que imaginas, Margaret. Tengo exactamente lo que construimos, solo que nunca me creí la dueña. Pasamos más de 1 hora revisando cada ítem. La casa de Málaga, 100% a mi nombre desde 2007. Valor actual,
830.000 euros. Edificio comercial en Chicago. 3 locales alquilados, ingresos mensuales netos, $6.200 estadounidenses. Cuenta de inversión conjunta con George, ahora solo a mi nombre. Cuenta de retiro privada, IRA, $280.000. Póliza de seguro de vida de George, nunca tocada, $200.000. Tus hijos no tienen acceso directo a nada de esto, dijo Samuel. ¿Y si han intentado entrar? Ya cambiamos los accesos cuando George falleció, pero si quieres podemos reforzarlo. Sí, quiero empezar de nuevo, desde cero, y esta vez con límites. Samuel me miró, con una mezcla de respeto y ternura. George estaría orgulloso. No lo sé, pero yo sí quiero estarlo. Quiero que mi testamento refleje cómo me siento hoy, dije. Samuel asintió. ¿Y cómo te sientes hoy? Respiré hondo. Libre, pero con cicatrices. ¿Y tus hijos? No están muertos para mí, pero tampoco merecen todo solo por ser mis hijos. Escribimos juntas la nueva cláusula. Toda persona nombrada como heredera deberá haber mantenido, en los últimos 3 años, una relación activa, respetuosa y recíproca con la testadora, sin comportamientos abusivos, manipuladores o de explotación emocional y/o económica. Quiero que, si alguien me ama de verdad, lo demuestre antes, no después de leer este papel. Samuel me miró en silencio. Voy a imprimirlo ahora mismo. Mientras lo hacía, saqué mi móvil. Redacté un correo, sin adjetivos, solo hechos. Asunto. Estoy bien, queridos. Solo para que sepan, estoy bien. No estoy enojada, tampoco estoy confundida. Simplemente, he decidido tomar una pausa de las expectativas impuestas sobre mí durante años. He actualizado mi testamento, he reforzado la seguridad de mis cuentas y he recuperado la tranquilidad de saber que mi vida vuelve a estar en mis manos. No necesito que me busquen, ni que me expliquen, solo que respeten mi decisión. Con afecto, mamá. Samuel volvió con los papeles. Te voy a decir algo que no le digo a todas mis clientas. ¿Qué cosa? Me alegra que estés viva, que por fin estés viva para ti. Esa tarde caminé sola por el paseo marítimo, compré un café, me senté en un banco frente al mar, y por primera vez en muchos años no tenía que mirar el reloj. La sal del viento se me metía en la piel. El sol, ya abajo, parecía más suave. Pensé en George, en cómo habría aplaudido en silencio desde el cielo. Y también pensé en Lisa, en su carita de luna, en su ternura intacta. Le escribí un mensaje corto. Estoy bien, mi amor. Cuando quieras, vení a visitar a tu abuela que por fin aprendió a cuidarse. No lo envié aún, pero lo guardé, porque hay cosas que una empieza a decir solo cuando sabe que ya no necesita pedir permiso. Esa noche abrí mi computadora. Tenía un archivo guardado desde hacía años, sin título. Solo decía, no abrir sin valor. Lo abrí. Era una lista. Cosas que siempre quise hacer pero nunca hice. Tomar clases de cerámica, viajar sola, sin destino, enseñar algo que me apasiona, dormir en una cama tendida por mí, solo para mí. No cocinar por obligación durante un mes. Decir no sin culpa. Releí cada línea como si fuera una carta escrita por una Margaret más joven, más tímida, pero igual de viva. Y decidí contestarle. Querida Margaret, lo vamos a intentar. No sé si llegamos a todo, pero vamos a empezar por algo. Te lo prometo. Al día siguiente, fui al banco, cambié todas mis contraseñas, eliminé las autorizaciones que había otorgado a Andrew, abrí una nueva cuenta, solo mía, con otra tarjeta, otro acceso, otro inicio. ¿Quiere configurar un segundo número de seguridad? Preguntó la empleada. Number nadie más tiene que entrar. También consulté por donaciones. ¿Puede una mujer de 75 años crear un fondo privado para otras mujeres mayores que se sienten solas, usadas o invisibles? La asesora sonrió. Si es su dinero, señora, puede hacer lo que quiera. Y por primera vez lo creí. Volviendo a casa, pasé por una librería. Compré un cuaderno nuevo, tapadura, rayado. Título en la portada. Lo que aún me pertenece. En la primera hoja escribí mi nombre, mi historia, mi libertad, mis silencios, mi nueva vida. Y firmé. Margaret Whitmore, 75 años. Esa noche no soñé con mis hijos. No soñé con George. Ni siquiera soñé con Lisa. Soñé conmigo.
en una casa blanca frente al mar, tomando un té de jazmín, con un gato durmiendo en mi falda y un libro abierto en las manos. Era una imagen simple, pero por fin era mía. Andrew abrió la app del banco como cada lunes por la mañana. Lo hacía con la seguridad de quien nunca espera sorpresas. Tenía acceso directo a la cuenta conjunta que había gestionado junto con su madre desde que papá murió. Una cuenta donde ella siempre depositaba por si acaso y de la que él retiraba por si era urgente, pero esa mañana no pudo entrar. Usuario no reconocido. Intentó 2 veces más, nada. El sudor le corrió por la espalda. Marcó el número del banco, puso altavoz, caminó en círculos por la cocina. Lo siento, señor Whitmore. Esa cuenta ha sido recientemente modificada. El acceso ahora es exclusivo de la titular. ¿Qué? Pero si es mi madre, soy apoderado. Ya no, señor. La titular ha revocado todos los poderes la semana pasada. Un silencio espeso llenó el aire. Gracias. Colgó. Se quedó mirando el suelo como si le hubieran apagado el mundo bajo los pies. Marcó el número de Rachel. ¿Mamá te llamó? Number. ¿Y a vos? Number y encima. Me sacó del acceso bancario. ¿Cómo? Lo que escuchaste. Rachel se quedó callada. Daniel, desde el sofá, la miró sin decir nada. Esto es grave, Rachel. Mamá está haciendo movimientos, y lo hace sin decir nada, como si nosotros no fuéramos parte de su vida. Capaz es eso lo que quiere. ¿Qué quieres decir? Capaz no quiere que seamos parte, al menos no como veníamos siendo. Andrew se rió con incredulidad. ¿Estás diciendo que la culpa es nuestra? Number. Estoy diciendo que, por primera vez, mamá está tomando decisiones. Y eso parece que nos molesta más que su silencio. Daniel intervino por primera vez. No es que moleste, es que no es lo que hace una madre. No se va así. No corta el contacto, no elimina a sus hijos de todo. Rachel lo miró. ¿Y decirle que querés que se vaya, si es lo que hace un yerno? Daniel se quedó mudo. Esa noche, los 3 hermanos tuvieron una videollamada. Melissa no se conectó. Está ocupada, dijo Andrew, como siempre que las cosas se complican. Lo importante ahora, insistió Andrew, es saber qué más cambió. Si sacó nuestra parte del testamento, si vendió la casa, si planea donarlo todo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Rachel mordía su uña, un hábito de la infancia. ¿Y qué propones? Hablar con Samuel. Él fue el abogado de papá. Debe saber algo. No te lo va a decir. Es abogado, no puede violar confidencialidad. Pero puede dar pistas, puede dejar entrever. Vos sabés cómo manejarlo. Rachel suspiró. Esto es ridículo. Estamos hablando de mamá como si fuera una empresa que se nos está yendo de las manos. Andrew frunció el ceño. Rachel, estamos hablando de nuestra madre que tiene casi $3 millones en activos y que está desaparecida. Silencio. Y ahí, por primera vez en semanas, Rachel dijo algo que no había querido decir en voz alta. No está desaparecida, solo dejó de necesitarnos. Rachel caminaba por la acera con las manos sudadas dentro del abrigo. Málaga brillaba como siempre, pero en su interior todo se sentía empañado, brumoso. Tocó el timbre de la oficina de Samuel con dedos temblorosos. Señora Whitmore, bienvenida. Hola, Julia. ¿Está Samuel? Sí, pase, la está esperando. Eso la descolocó. ¿La estaba esperando? ¿Mamá había dicho algo? Samuel estaba de pie junto a la ventana, con una taza en la mano. No se levantó al verla entrar. Solo hizo un gesto para que se sentara. Rachel. Samuel. Imagino por qué estás aquí. Entonces será fácil. Sonrió sin humor. Samuel apoyó la taza. ¿Cómo está mi madre? Samuel se quedó en silencio unos segundos. Está viva, tranquila. Le diría incluso en paz. ¿Y dónde está? No puedo decirlo. Rachel apretó los labios. Actualizó el testamento. No puedo decirlo. ¿Te parece justo? Somos sus hijos. Y ella. ¿No te parece justo que por una vez haga algo sin pensar en ustedes? Rachel bajó la mirada. Mamá siempre vivió para nosotros, Rachel. George me lo decía cada vez que firmábamos algo. Margaret se está borrando poquito a poco. Un día va a desaparecer. Rachel sintió un nudo en la garganta. No desapareció, se fue.
¿Y no es lo mismo? Se hizo un silencio incómodo. Samuel se levantó. Caminó hacia un armario, sacó una carpeta azul. No se la dio, solo la sostuvo en la mano. No puedo mostrarte nada, Rachel, pero te puedo decir esto. Tu madre sabe perfectamente lo que hace. No está enferma, no está confundida, está más lúcida que nunca. ¿Y vos la ayudás a alejarnos? Samuel la miró fijo. Number, yo la estoy ayudando a volver a ella misma. De camino a casa, Rachel caminó sin mirar calles. Pasó frente a la panadería donde solían comprar medialunas con Margaret cada sábado. Recordó cómo su madre siempre pedía una para llevar por si alguien tiene hambre más tarde. Siempre pensaba en todos. ¿Y qué le daban a cambio? Esa noche, sentada en la cama, escribió un correo. No lo envió. Asunto. Perdón o algo parecido. Mamá, hoy hablé con Samuel. No me dijo nada que yo quisiera oír, pero me mostró todo lo que no supe ver. Siempre pensé que eras lo que necesitábamos que fueras. Ahora me doy cuenta que eras alguien, y que ese alguien estaba dormido, o encerrado, o agotado. No sé si esto es un perdón, no sé si me corresponde, pero sé que, por primera vez, no quiero que vuelvas. Quiero que te quedes donde te sientas libre. Tu hija, Rachel. Se quedó mirando el mensaje largo rato, después lo cerró, y por primera vez lloró, no porque su madre se había ido, sino porque tal vez nunca la había tenido. La reunión fue idea de Andrew. No podemos seguir hablando por videollamada, esto es serio. Rachel aceptó con una condición. Que no vengan con excusas, quiero que hablemos en serio, de mamá, de nosotros. Se encontraron en el salón de té donde Margaret solía llevar a Lisa los domingos. Lisa no vino. Rachel prefirió dejarla con una niñera. Andrew llegó con una carpeta. Melissa no vino. Tiene una cena del trabajo. Daniel llegó tarde. Saludó con un movimiento de cabeza. Pidieron café. Nadie tocó el menú. Rachel fue la primera en romper el silencio. Yo vi a Samuel. Andrew levantó una ceja. ¿Y? No dijo nada, pero me hizo pensar en muchas cosas. No estamos para filosofar, Rachel. Mamá está moviendo todo. ¿Sabías que puso en venta el edificio de Chicago? Daniel abrió los ojos. ¿Qué? Recibí una alerta. Todavía figura como dueña, pero está en proceso. ¿Y cómo lo supiste? Preguntó Rachel. Porque no soy tonto. No, no sos tonto. Sos desconfiado, y siempre lo fuiste. ¿Ahora me vas a dar lecciones de moral? Daniel se inclinó hacia adelante. Basta los dos. Todos se callaron. Andrew sacó un papel. ¿Saben qué es esto? Es un borrador de donación. Mamá está creando un fondo para mujeres mayores. Tiene nombre y todo. Fondo Margaret Whitmore. Dignidad sin edad. Rachel lo leyó. En la parte inferior figuraba un número de cuenta nuevo, a nombre exclusivo de Margaret. También había una carta de intención. Durante muchos años callé, cumplí, cedí. Hoy quiero usar lo que tengo para otras mujeres como yo. Mujeres que fueron madre, esposa, abuela, pero nunca, nunca solo mujer. Daniel murmuró. Nos está borrando. Rachel lo miró. Number se está escribiendo a sí misma por primera vez. Andrew se levantó. ¿Y eso te parece bien? ¿Que nos saque de todo? ¿Que actúe como si no existiéramos? Tal vez así se sintió ella todos estos años, y ustedes no lo vieron porque estaban muy ocupados usándola. Daniel apretó los puños. Yo no la usé. ¿No? ¿No dijiste que querías que se fuera? Fue en un mal momento. ¿Y pensás que eso no la quebró? Andrew intervino. Basta, no ganamos nada discutiendo. Si mamá nos quiere afuera de su vida, lo está logrando, y si no hacemos algo, vamos a perderlo todo. Rachel lo miró fijo. ¿Perder qué, Andrew? ¿Una herencia? ¿O una madre que ni siquiera sabes qué perfume usa desde hace 20 años? Silencio. Daniel bajó la vista. Andrew cerró la carpeta. Esto no puede terminar así. Ya terminó, dijo Rachel. Solo que no te diste cuenta. Esa noche Rachel llegó a casa y encontró una carta. Lisa la había traído de la escuela. Me la dio una señora muy elegante, con un sombrero de ala ancha. Rachel abrió el sobre. Era una postal, pintada a mano. Tenía una acuarela de la playa de Pedregalejo al atardecer. Y detrás, en la letra inconfundible de Margaret, no estoy lejos, solo más cerca de mí. Y eso, hija, también es una forma de volver. Rachel la leyó 3 veces. Y luego, por fin, lloró.
un número de tristeza, sino de algo parecido a la gratitud. En otro lugar de Málaga, Margaret sonreía frente a su clase. 10 mujeres sentadas, cuadernos abiertos. Hoy vamos a ver hablar del valor, no del dinero, sino de lo que cuesta decir, ya no más. Esa semana, la casa de Rachel se sintió distinta. No faltaba comida, no faltaba ropa limpia, no faltaba orden. Pero algo faltaba. Lisa lo dijo primero. Mamá, esta casa está muy callada sin la abuela. Rachel sonrió con tristeza. Sí, mi amor, muy callada. Daniel estaba más silencioso que de costumbre. No hizo comentarios cuando Rachel se olvidó de sacar la basura. No dijo nada cuando Michael dejó los zapatos en el sofá. Un día, mientras cenaban en silencio, Rachel le preguntó, ¿la extrañas? Daniel dejó el tenedor sobre el plato. No sé. ¿Cómo que no sabes? Se tomó unos segundos. No sé si extraño a Margaret o si extraño la versión de mí mismo que ella aún no había dejado de perdonar. Rachel sintió un escalofrío, no por lo que él dijo, sino porque también lo sentía. Andrew empezó a tener problemas en su empresa. No era nada grave, todavía. Pero sin la línea directa con las cuentas de mamá, ciertas decisiones ya no eran tan fáciles. Melissa le preguntó una noche, ¿y si le escribís? ¿A mamá? ¿Sí? ¿Para qué? No sé, capaz no para pedirle algo, capaz solo para decirle algo. Andrew se quedó en silencio. Tenía 42 años y por primera vez en su vida no sabía qué decirle a su madre. Un sábado por la tarde, Rachel fue a la habitación de Lisa. La encontró escribiendo algo en una hoja. ¿Qué haces, amor? Una carta. ¿Para la abuela? ¿Querés que se la enviemos? Lisa negó con la cabeza. Number. Entonces, quiero leerla yo sola. Pero que ella la escuche. Rachel no dijo nada. Solo se sentó al lado, y Lisa leyó, con voz suave, pausada. Querida abuela, hoy te soñé. Estabas en un lugar con muchas flores. Tenías una blusa blanca y un sombrero que te hacía sombra en la cara. Pero igual se te veían los ojos. Me dijiste que estabas feliz, que ya no te dolía la espalda, que dormías bien. Yo no te pedí que vuelvas. Solo te dije, te quiero. Y vos dijiste, gracias por no olvidarte de mí cuando todos estaban ocupados. No sé si fue un sueño o una verdad que se me escapó, pero yo también estoy feliz por vos, y cuando sea grande, quiero parecerme más a vos que a nadie. Rachel no pudo contener las lágrimas. Lisa la abrazó sin preguntar, y entre susurros, madre e hija comprendieron algo que ninguna había dicho. Margaret no era la que se había ido. Eran ellas las que se habían olvidado de mirar. Mientras tanto, en un salón comunitario de Málaga, Margaret escribía en su cuaderno. Había flores frescas en el jarrón, té de manzanilla en la mesa, y frente a ella una hoja con pocas palabras. Ya no necesito que me pidan perdón. Lo que necesito es que algún día se pregunten por qué no me fui antes. Guardó el cuaderno, salió al patio. La brisa le movió el cabello. Linda se acercó con 2 copas de vino. ¿Brindamos? ¿Por qué? Porque hoy nadie te usó, nadie te pidió nada, y aún así sonreíste. Margaret levantó su copa. Brindo por eso, y por haber aprendido a elegir incluso a mi edad. Esa noche, al cerrar los ojos, Margaret pensó en Lisa, en Rachel, en Andrew, en Daniel, no con odio, no con tristeza, solo con esa ternura que deja el tiempo cuando ya no duele, cuando solo queda el eco suave de lo que una vez fue y ya no es. Y con una paz nueva, Margaret se dijo a sí misma, nunca fui invisible, solo estaba mal ubicada. El primer lunes del mes, Margaret llegó al centro comunitario con una carpeta azul bajo el brazo y un termo de té de jengibre. No llevaba maquillaje, solo un brillo tenue en los labios y el mismo perfume que George le regaló hace 20 años. Nadie la esperaba, pero ella sabía que era el momento, no para probar nada, no para volver a ningún lugar, sino para empezar donde nunca había estado, en sí misma. El centro comunitario quedaba a 10 cuadras de su nuevo departamento. El cartel oxidado decía, Aula 3, Finanzas básicas para mayores de 60. Había 5 mujeres sentadas. Carmen, 69 años, ex peluquera. Inés, 74, viuda desde hacía poco. Aurora, 63, separada. Nieves, 71, madre de 4, abuela de 9.
Luisa, 76, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Margaret las saludó una a una, sacó su cuaderno, escribió en la pizarra: «No es tarde, nunca es tarde». Y dijo: «Bienvenidas. No somos expertas. No vamos a aprender a invertir en criptomonedas. Vamos a aprender a mirarnos el bolsillo y no sentir vergüenza». Todas se miraron. Alguien rió. La tensión se aflojó. Hoy vamos a hablar de una palabra que casi nunca se nos permite: poder. Durante una hora hablaron de pensiones, cuentas compartidas, gastos invisibles, deudas heredadas, decisiones que nunca tomaron. Ninguna levantó la voz, pero cada frase fue como una piedra colocada en el suelo para volver a caminar sobre firme. «Yo nunca tuve tarjeta a mi nombre», dijo Carmen. «Yo firmé papeles sin leer», confesó Aurora. «Yo vendí el anillo de compromiso para pagarle el dentista a mi nieto», dijo Nieves. Margaret escuchó todo, tomó nota, y al final escribió otra frase en la pizarra. «Nos dijeron que servir era amar, pero a veces también era desaparecer». Nadie habló, pero todas por dentro se reconocieron. Al salir, Inés se le acercó. «Margaret, ¿usted fue contadora o algo así?» «Number, fui esposa, madre, abuela, y un día me di cuenta que todo eso no me garantizaba entender mi propia cuenta bancaria». Inés sonrió. «Gracias por empezar esto. Gracias por venir. La clase fue buena porque ustedes llegaron». Esa noche, Margaret volvió caminando. El cielo estaba teñido de azul violeta. Las farolas ya empezaban a encenderse. Y por primera vez, no sintió apuro de llegar a ningún lado. Entró al departamento, se preparó un plato de sopa de verduras, encendió una vela, y mientras cenaba sola, escribió en su diario: «Hoy no fui madre de nadie, no fui hija, no fui apoyo emocional, no fui el fondo de emergencia de nadie. Fui mujer, y eso bastó». A las 22:03 sonó el móvil. Era un número desconocido. Dudó. Atendió. «Abuela». Era Lisa. «Hola, mi amor. ¿Estás bien?» «Estoy mejor que en años». «Te extraño». «Yo también». Silencio. «¿Puedo visitarte?» Margaret cerró los ojos. Respiró. «Cuando quieras. Pero solo si es para compartir el día, no para que yo arregle lo que los grandes no saben sostener». «Lo sé, abuela. Solo quiero estar con vos. Nada más». Margaret sonrió. Y por primera vez dijo que sí sin miedo a que la necesiten por obligación. Margaret se despertó temprano. Eran las 6:15. El cielo aún estaba dormido, pero su corazón no. Hoy venía Lisa, y con ella algo más, algo que no sabía nombrar, tal vez esperanza. Preparó panqueques de avena con plátano y canela, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que la casa oliera a hogar. No el hogar que dejó atrás, sino uno nuevo, solo suyo, y por hoy también de su nieta. A las 8:30 sonó el timbre. Lisa estaba ahí, con una mochila y una sonrisa que parecía iluminar todo el pasillo. «Abuela». Margaret la abrazó fuerte. Lisa ya era más alta que el año anterior, pero su abrazo seguía siendo igual, redondo, suave, verdadero. «¿Qué quieres hacer hoy, mi amor?» «Todo lo que vos quieras». «Entonces, empecemos con el desayuno». Comieron juntas, entre risas. Lisa le contó sobre su nueva profesora de arte, sobre una compañera que se llama Sol y que a veces brilla y a veces llora sin razón. Margaret escuchó todo como si fuera la historia más importante del mundo, y, para ella, lo era. Después lavaron los platos juntas. Lisa secaba y cantaba una canción inventada. Margaret la seguía con palmas. Luego se sentaron a pintar. Margaret sacó su vieja caja de acuarelas. Lisa eligió los colores sin preguntar. «Quiero pintar tu cara, abuela». «¿Con todas mis arrugas?» «Con todas, porque en cada una vive una historia». Margaret se quedó en silencio. Sentada frente a su nieta, con la cara iluminada por la luz del mediodía, sintió algo que hacía tiempo no sentía: ser vista. Después de pintar, salieron a caminar por la Rambla. Margaret le mostró la librería donde compraba sus novelas policiales. Lisa la convenció de entrar y compraron un libro de poesía que luego leerían en voz alta en el sofá. A las 3 de la tarde se acostaron juntas a mirar las nubes desde el balcón. Lisa recitaba versos. Margaret cerraba los ojos. A las 5 sonó el timbre. Margaret no esperaba a nadie. Abrió la puerta con cautela.
Rachel estaba ahí, sin maquillaje, con el cabello recogido, y en las manos una bolsa de papel craft con un moño simple. Hola, mamá. Hola, Rachel. Lisa apareció detrás. Se quedó quieta. Vine solo a dejarte algo. ¿Querés pasar? Solo si estás bien con eso. Margaret asintió. Rachel entró. El silencio entre madre e hija era distinto esta vez. No dolía. Solo flotaba. Se sentaron en la mesa. Rachel sacó de la bolsa una caja de madera tallada. Es para vos. La hice en el taller de carpintería del centro. No soy buena, pero... ¿La hiciste con tus manos? Sí. Entonces ya es perfecta. Margaret la abrió. Dentro había cartas, dibujos, fotos, una postal de cuando Rachel tenía 7 años, con la frase «Mamá, gracias por prepararme el desayuno incluso cuando estabas triste». ¿Te acuerdas de esto? Margaret sonrió. Lo guardé, estaba dentro de mi Biblia. Rachel rió bajito. Yo también lo guardé, hasta hoy. Lisa fue a buscar té. Rachel se quedó sola con su madre. No vine a pedirte nada, mamá. Lo sé. Solo quería decirte que ya no estoy enojada, ni por lo que hiciste ni por lo que yo no hice. Estoy aprendiendo. No sé si llegaré, pero estoy caminando. Margaret la miró. ¿Y sabes qué es lo que más me alegra? Rachel negó con la cabeza. Que esta vez no necesitas que yo te perdone para avanzar. Rachel respiró hondo. Y esta vez vine sin querer que vuelvas. Silencio. Solo vine a estar. Lisa volvió con el té y galletas. Se sentaron las tres, y como nunca antes, compartieron un momento sin pedir, sin justificar, sin rescatarse mutuamente. Solo fueron madre, hija, nieta, 3 mujeres, cada una con su historia, cada una con su lugar. Por fin, distinto. Cuando Rachel se fue, Lisa decidió quedarse a dormir. Margaret le preparó una cama con sábanas nuevas. Antes de acostarse, Lisa se acercó y le preguntó: «Abuela, ¿estás feliz?» Margaret pensó unos segundos y luego respondió: «Estoy en paz. Y eso, a mi edad, es más que felicidad». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Margaret escribió en su diario: «Hoy no me sentí útil, ni necesaria. Me sentí querida, por quien soy, no por lo que doy. Y si este es mi legado, entonces mi historia sí valió la pena». Andrew no sabía qué hacer con los domingos. Desde que Margaret se había ido, esos días se volvieron huecos. Antes, aunque no lo reconociera, él siempre sabía que tenía el lugar de mamá como respaldo. Un café, una charla rápida, una consulta financiera disimulada como preocupación. «Mamá, ¿cómo estás? Ah, y de paso, ¿me ayudas a revisar esto?» Ahora ese lugar estaba cerrado, no destruido, no desaparecido, solo cerrado con llave que él ya no tenía. Melissa lo miraba desde la cocina. ¿Pensás escribirle? ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Y qué le voy a decir? Melissa se encogió de hombros. No sé, pero no escribir también es decir algo. ¿Y vos? ¿Le escribirías? No sé. ¿La extrañás? Melissa lo miró fijo. Number extraño quién era yo cuando ella estaba. Y eso dice más de mí que de ella. En otro barrio de Málaga, Daniel pasaba el dedo por el borde de su taza vacía. Rachel lo observaba sin decir nada. Michael y Lisa jugaban en la habitación contigua. ¿Estás pensando en ella? Daniel no respondió. No hablo de mamá, aclaró Rachel. Hablo de vos. Daniel levantó la vista. No sé cómo pedir perdón por algo que no sentí como una falta en su momento. Tal vez no se trata de pedir perdón. Entonces, de entender por qué dijiste lo que dijiste y por qué hoy no te lo repetirías. Daniel suspiró. No sé si era enojo, capaz era miedo, de verla tan metida en todo y pensar que nunca nos íbamos a independizar. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta que éramos dependientes de ella más de lo que pensábamos. Y ahora la extraño, no por lo que hacía, sino porque cuando estaba, yo no tenía que pensar en ser mejor hijo. Rachel sonrió, triste. Bienvenido al mundo sin mamá salvavidas. Esa semana, Margaret recibió una invitación para dar una charla en un evento del ayuntamiento. Tema: el valor del silencio como resistencia en las mujeres mayores. Aceptó, no porque quisiera hablar, sino porque por fin tenía algo que decir.
El día del evento se puso su blusa blanca preferida, pantalones cómodos y un pañuelo azul que George le había traído de Lisboa. No se maquilló, no ensayó, simplemente fue. Cuando llegó al auditorio había unas 60 personas, algunas con libreta, otras con celular, muchas con las manos cruzadas sobre el regazo. Subió al estrado, tomó el micrófono, miró a la gente y dijo: «Soy Margaret Whitmore, tengo 75 años, y durante más de 50 fui la mujer invisible más eficaz que conozco». Hubo risas suaves. Invisible no porque nadie me viera, sino porque yo me corría, de la foto, del deseo, del sueño, de la decisión. Y ahora, a esta edad, he decidido volver al centro de mi vida. Al terminar la charla, muchas personas se acercaron. Una mujer se le acercó con los ojos húmedos. «Señora Whitmore, ¿usted es la mamá de Andrew Whitmore, el de la firma de arquitectura?» Margaret dudó, asintió. «Mi hijo trabaja con él. Le escuchó decir hace unos días. Mi madre desapareció y me dejó sin brújula». Margaret sonrió, con ternura. «No desaparecí. Solo dejé de ser la brújula de alguien que nunca quiso orientarse». Días después, Andrew apareció en la puerta del centro comunitario. Preguntó por ella. Le dijeron que estaba en la biblioteca. Esperó. Margaret salió con unos papeles en la mano. Lo vio. No se sorprendió. Solo se acercó. «Hola, Andrew». «Hola, mamá». Silencio. «¿Querés sentarte?» Se sentaron en un banco del patio. Andrew tenía el rostro más delgado, los ojos más apagados. «Escuché que diste una charla». «Sí». «¿Cómo estuvo?» «Honesta». «Me alegra». Silencio. «No vine a hablar de plata, ni de papeles, ni del testamento». Entonces, Andrew tragó saliva. «Vine a pedirte que me enseñes». «¿A qué?» «A ser una persona a la que no se le tenga que poner límites». Margaret lo miró largo rato, y luego respondió: «Primero, aprende a estar sin exigir. Después, tal vez puedas recibir». Esa noche, Margaret anotó en su diario: «Hoy mi hijo no vino a buscar refugio. Vino a pedir una brújula. No sé si soy quien se la debe dar, pero al menos hoy no me sentí perdida yo». Margaret volvió a casa con las manos llenas de libros. Había pasado toda la tarde en la biblioteca preparando material para su próxima clase sobre decisiones financieras sin culpa. Estaba cansada. Pero era ese cansancio que da sentido, el que se siente como haber construido algo invisible, pero firme. Encendió la luz del pasillo, dejó los libros en la mesa, puso agua a hervir, sacó del armario su plato preferido, el que George le compró en Marruecos. Lo puso frente a sí, sin prisa. Comió sola, con dignidad, con el sonido de la radio de fondo y una sonrisa leve. A las 8:15 tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Se limpió las manos, caminó sin apuro, abrió. En la entrada estaban Rachel, Lisa, Andrew y Daniel, sin aviso, sin flores, sin discursos. Rachel llevaba un tupper, Lisa una bolsa con pan. Andrew sostenía una botella de jugo. Daniel, las manos vacías, pero todos tenían algo en común, los ojos bajos. Margaret los miró sin sorpresa. «¿Hola?» «Hola, mamá», dijeron casi al unísono. Silencio. «¿Vinimos mal?» Margaret no respondió. Se hizo a un lado, abrió más la puerta. «Pasen». Comieron en la mesa redonda del comedor. Nadie ocupó la cabecera. Margaret se sentó al lado de Lisa. Rachel sirvió la comida. Lisa puso los vasos. Andrew se encargó del pan. Daniel fue a buscar servilletas. Nadie hablaba de antes. Nadie decía perdón. Solo hablaban del presente. Michael aprendió a leer en voz alta. «El fondo que creaste está en boca de muchos». En la última clase, Luisa dijo que empezó a ahorrar por primera vez. «Tu receta de lentejas, mamá. Me salió casi igual». Margaret escuchaba. No interrumpía. Solo asentía. Al terminar, Lisa sacó una hoja doblada. «¿Puedo leerte algo?» Margaret asintió. Lisa se puso de pie. A veces las familias no se rompen con gritos, a veces se rompen con silencios y otras veces se curan con cosas simples, como volver sin pedir nada, sin esperar perdón, solo para ver si aún hay lugar en la mesa. Y a veces la abuela todavía tiene un plato limpio para vos.
Lisa dobló la hoja. Nadie aplaudió. Nadie dijo, ¡qué lindo! Pero los ojos de Margaret brillaban como nunca. Después lavaron todo juntos. Rachel fregaba, Daniel secaba, Andrew ordenaba, Lisa cantaba, Margaret los miraba desde el sofá, y por primera vez en su vida no se sintió al mando, ni responsable, ni culpable. Solo se sintió parte. Cuando se fueron, Rachel se quedó atrás unos segundos. Mamá, ¿está bien si venimos a verte a veces? Si vienen para compartir, no para que yo repare nada. Sí, Rachel asintió. Entonces vendremos, como personas, no como hijos reclamando terreno. Margaret le tomó la mano. Eso ya es ganancia. A las 11, sola otra vez, Margaret escribió: Hoy vinieron, no para quedarse, no para reclamar, solo para decir, todavía existís para nosotros, y eso vale más que cualquier testamento. Apagó la luz, se metió en la cama, afuera llovía suave, y antes de dormirse pensó, no me devolvieron nada, pero yo ya no estaba esperando, y eso es libertad. El lunes amaneció nublado, pero cálido. Margaret salió de casa con una carpeta bajo el brazo y una bufanda color coral que Lisa le había regalado semanas atrás. Tenía una cita importante, pero no era con un abogado, ni con un banco, ni con un médico. Era con un grupo de mujeres que no sabía que la necesitaban, y con una versión de sí misma que, por fin, se animaba a liderar. El centro comunitario estaba lleno, no solo de gente, de energía, de preguntas, de silencios que pedían ser escuchados. Margaret abrió la puerta del aula 2 y se encontró con algo inesperado. Más de 20 mujeres sentadas, muchas con libretas, otras con bolsos de compras aún en el regazo. Ninguna miraba el celular. Todas la miraban a ella. Perdón la demora. No hay problema, dijo Carmen. Estábamos hablando de vos. Margaret sonrió. ¿Y qué decían? Aurora levantó la mano. Que desde que te escuchamos algo cambió. No sabemos bien qué, pero ya no decimos sí tan rápido. Ni pedimos disculpas por comprar algo para nosotras. Margaret respiró hondo. Entonces ya estamos ganando. La clase de hoy era distinta. No era sobre números, ni sobre cuentas. Era sobre límites. Margaret escribió en la pizarra. Todo lo que das sin amor se convierte en deuda. Y toda deuda emocional termina cobrándose con culpa. Hubo murmullos. Un par de mujeres bajaron la vista. Otras asentían sin hablar. ¿Cuántas de ustedes han prestado dinero que sabían que no volvería? Varias manos se alzaron. ¿Y cuántas lo hicieron para no quedar mal? Todas. ¿Y cuántas sintieron que, al dar, también entregaban un pedazo de respeto propio? Silencio. Hoy no vamos a aprender a decir no. Vamos a aprender a decir sí a nosotras primero. Después de la clase, Inés se le acercó. Margaret, ¿puedo invitarte a mi casa? Nunca tengo a nadie. Y desde que te escucho, siento que también merezco compañía. Margaret aceptó, no por compromiso, sino porque por primera vez no sentía que estuviera cuidando a alguien. Sentía que estaba compartiendo. Esa tarde, mientras tomaban mate en el pequeño patio de Inés, ésta le dijo algo que se le quedó grabado. Yo creía que cuando los hijos se iban, una se vaciaba, pero en realidad uno se vacía cuando se quedó demasiado tiempo donde ya no la ven. Margaret la miró. Gracias. ¿Por qué? Por recordarme que el dolor no es mi única historia. Esa noche, en su diario, escribió: Hoy no enseñé nada, solo abrí espacio, y en ese espacio, muchas se encontraron, yo también. El miércoles recibió una llamada de Lisa. Abuela, ¿te acordás del cuento que me regalaste de chica? El de la mujer que plantaba jazmines. Claro, lo conté en clase. Todos dijeron que ojalá tu abuela fuera maestra. Margaret rió. Deciles que soy una abuela que enseña, no con títulos, sino con cicatrices. El jueves, Rachel apareció sin aviso. No vengo a hablar de nada profundo, dijo. Solo vine a ver si querés caminar un rato. Salieron por la rambla. No hablaron de los otros, solo caminaron. En un momento, Rachel se detuvo. ¿Sabes qué descubrí desde que no vivís en casa? ¿Qué? Que era más fácil sentirme buena hija que serlo. ¿Y vos? Nunca pediste nada. Solo querías respeto. Y yo ni siquiera sabía cómo se daba eso. Margaret no dijo nada, pero le tomó la mano, y caminaron en silencio.
Ese sábado, en la clase de finanzas, Margaret les pidió a las alumnas que hicieran un ejercicio nuevo. Escriban una carta a ustedes mismas, pero no a la de hoy, a la de 20 años atrás. Díganle todo lo que no se animaron, todo lo que ahora saben. La sala se llenó de suspiros. Carmen escribió: No te anules por miedo a estar sola. Estar sola es mejor que estar invisible. Aurora escribió: No firmes todo sin leer. Tu nombre también tiene valor. Inés escribió: No le des las joyas de tu madre a tu yerno. Él no sabrá lo que significan. Y Margaret escribió: No te preocupes por si te quieren. Preocúpate por si te ves a vos. Esa noche, después de leer cada carta en silencio, Margaret supo que estaba haciendo algo más grande que enseñar. Estaba dejando huella, no en cuentas bancarias, sino en corazones que por años se sintieron en deuda con el mundo, y por primera vez pensó: tal vez este sea mi verdadero legado, no lo que dejo, sino lo que despierto. Todo empezó con un correo electrónico, asunto, invitación oficial, Día Internacional de la Mujer Mayor. Margaret lo leyó 3 veces. Pensó que era un error, pero el remitente era claro: Oficina de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Málaga. El mensaje decía: Nos gustaría contar con su presencia como oradora principal del evento conmemorativo por su aporte silencioso pero transformador en la vida de cientos de mujeres mayores. Su historia inspira, su trabajo transforma. Margaret cerró la computadora. Se quedó en silencio largo rato, no por miedo, ni por duda, sino porque, por primera vez, alguien la estaba viendo sin que ella levantara la mano. La noticia se corrió rápido. Aurora la felicitó con un abrazo. Inés lloró. Nieves escribió una carta que pegó en el tablón del centro. Gracias por darnos palabras cuando creíamos que ya no las merecíamos. Rachel se enteró por Lisa. Andrew lo vio en el boletín del colegio de sus hijos. Daniel escuchó a su jefe mencionarlo en una reunión de diversidad generacional. Ninguno supo cómo reaccionar, no porque no lo esperaban, sino porque, en el fondo, nunca pensaron que su madre sería relevante para alguien más que ellos. El día del evento llegó. Margaret eligió su ropa con calma, un vestido azul oscuro, discreto, elegante. Lisa fue con ella. Llevaba flores secas en una caja. Para vos, abuela, porque nunca te marchitas. El auditorio estaba lleno. Había mujeres mayores, jóvenes estudiantes, trabajadores sociales, funcionarios. Rachel llegó con los niños. Andrew se sentó al fondo con Melissa. Daniel estaba de pie, en la fila del fondo, como si no supiera si quedarse o irse. Margaret subió al estrado. No leyó discurso, no usó PowerPoint, solo habló. Hace unos años yo pensaba que ya no quedaba nada por hacer, que la vida era cuidar, dar, esperar, y luego irse en silencio. Pero un día me cansé de que el silencio no fuera una elección, sino una condena. La sala estaba inmóvil. Hoy vengo a hablarles no como ejemplo, sino como prueba, de que incluso después de los 70 se puede elegir otra vez. Aplausos largos, reales. Después del acto se acercaron decenas de personas. Una mujer joven le dijo: Mi abuela no habla mucho, pero la vi sonreír por primera vez en semanas mientras usted hablaba. Gracias. Rachel esperó hasta el final. Se acercó despacio. Mamá, estuve ahí. Lo sé. No sabía que me ibas a hacer llorar. Yo tampoco. Se rieron y se abrazaron, sin necesidad, solo con amor. Andrew se le acercó más tarde. Tenía los ojos vidriosos. Nunca imaginé esto. ¿El qué? Que no eras invisible. Yo tampoco. Esa noche Lisa durmió con ella. Antes de acostarse le preguntó: ¿Te sentís feliz, abuela? Margaret la miró, y por primera vez no dijo en paz, ni tranquila, ni agradecida. Dijo: Sí, me siento viva, y eso, a mi edad, es una revolución. El lunes siguiente, al homenaje, Margaret llegó al centro comunitario más temprano que de costumbre. La sala de clases ya no era suficiente. Había más de 40 mujeres inscriptas. La mayoría no quería solo escuchar, quería hacer. Aurora lo dijo primero. Margaret, ¿y si armamos algo más grande, un taller, un club, un espacio donde cada una enseñe lo que sabe? Inés levantó la mano. Yo sé tejer. Carmen. Yo, costura. Nieves.
Yo podría ayudar con trámites, jubilaciones, subsidios. Margaret las escuchaba con una mezcla de asombro y emoción. Estaban despertando, y no la necesitaban como líder, la necesitaban como puente. ¿Y si creamos un centro? ¿Un centro? Sí, un espacio fijo, abierto, donde no haya jerarquías, solo un cartel en la puerta que diga, aquí no se viene a pedir, se viene a compartir. En menos de 2 semanas, con el apoyo del ayuntamiento y algunas donaciones privadas, el sueño se concretó. Una vieja casa de esquina, reacondicionada, pintada con colores suaves, plantas en el patio, bancos largos, y una frase escrita en el mural principal. No estamos solas, solo estábamos dispersas. Margaret no quiso su nombre en el cartel, ni en el folleto, ni en el sitio web. Solo pidió una cosa. Déjenme barrer el patio cada mañana. ¿Por qué? Para recordar que esto no es un pedestal, es un piso firme donde, por fin, caminamos juntas. Las actividades empezaron. Martes, taller de costura. Miércoles, café y lectura compartida. Jueves, finanzas básicas. Sábados, cocina sin culpa. Primer domingo del mes, asamblea del alma. Una ronda donde todas podían hablar de lo que no dijeron en décadas. Rachel empezó a asistir, primero como oyente, luego como participante. Un día, al final de la ronda, dijo, yo vengo de una familia donde la mujer que más hizo por mí fue la que menos escuché, y estoy acá para que eso no me vuelva a pasar con mis hijos. Hubo silencio, y luego un aplauso, no de euforia, sino de respeto. Andrew visitó el centro un jueves, se quedó en la puerta, miró por la ventana, vio a su madre reírse con Nieves mientras tejían. Nunca la había visto tan suelta, tan ella. Cuando Margaret salió, lo encontró ahí. ¿No entras? Number. ¿Por? Creo que por primera vez entiendo que esto no es mío, y eso me pone feliz. ¿Feliz? Sí, porque si vos estás bien, mamá, yo tengo una chance de empezar de nuevo también, pero desde mi lugar, no desde el tuyo. Margaret lo abrazó, no como madre, sino como igual. Daniel apareció con Rachel un sábado. Solo vine a mirar, dijo. Después del taller se le acercó a Margaret. A veces pienso en esa tarde en la cocina, cuando te dije quiero que te vayas. Yo también la recuerdo. Hoy no quiero que vuelvas, pero tampoco quiero que te vayas más. No sé si se entiende. Margaret lo miró. Le puso una mano en el hombro. Se entiende perfecto. Es la primera vez que no me hablas como yerno, sino como hijo. Daniel sonrió, con los ojos brillosos. Esa noche, al cerrar el centro, Margaret se sentó sola en el banco del patio. Escuchaba las hojas moverse, los grillos, el eco de las risas que recién se habían apagado, y pensó, no construí un refugio, construí un faro, no para quedarme, sino para que otras vean que se puede llegar. Cuando volvió a casa, encontró una caja en la puerta, sin remitente. Dentro había una carta. Gracias por no necesitarnos para brillar. Eso nos obligó a mirar nuestra propia sombra. Tus hijos. Margaret la guardó en el cajón del escritorio, no como trofeo, sino como señal, y escribió en su diario. Cuando dejé de pedir amor, empezó a llegar en su forma más pura, sin condiciones. Margaret despertó con el olor a pan tostado. Se incorporó lentamente, aún confundida. No había dejado pan en la cocina la noche anterior, y sin embargo, el aroma era nítido, real. Salió al pasillo, y allí estaban, Lisa con un delantal de flores, Rachel sirviendo jugo de naranja, Andrew poniendo la mesa, Daniel friendo huevos sin hacer desastre, Michael corriendo con servilletas. Margaret se frotó los ojos. ¿Qué es esto? Lisa fue la primera en responder. Es un desayuno, hecho por nosotros, para vos. Margaret sonrió, sin entender del todo, pero también sin necesitar entender. Comieron entre risas suaves. No había fotos, no había teléfonos, solo pan con manteca, mermelada casera, huevos revueltos y una paz que no venía del menú, sino de quienes lo servían. Rachel le contó a Margaret que empezó a dar charlas en escuelas sobre el rol de la mujer en la familia. Andrew habló de un nuevo proyecto arquitectónico, diseñado para integrar espacios de encuentro intergeneracional. Daniel no habló mucho.
pero miraba a Margaret como si, por fin, la viera sin temor ni vergüenza. Después del desayuno fueron al centro comunitario, no como acompañantes, sino como voluntarios. Rachel ayudó en la cocina. Andrew armó estanterías nuevas. Daniel limpió ventanas. Lisa repartió volantes del próximo taller. Margaret no dijo nada, solo los observó y pensó: no les enseñé, solo viví distinto, y ellos lo vieron. A la hora del almuerzo, comieron todos juntos en el patio del centro. Aurora hizo paella, Inés trajo limonada, Nieves horneó empanadas, y alguien llevó una tarta con una vela. ¿De quién es el cumpleaños?, preguntó Margaret. Aurora respondió con sonrisa pícara. ¿De vos? ¿Cómo? ¿De tu nueva vida? ¿Y qué día nació? El día que decidiste dejar de pedir permiso para existir. Todos aplaudieron. Margaret sopló la vela. No pidió un deseo, solo dijo: gracias por hacer que este día no se parezcas a ninguno. A media tarde volvió a casa con Rachel y Lisa. Los otros se fueron con Michael. Mientras tomaban té en la sala, Lisa sacó un cuaderno. Abuela, escribí algo. ¿Puedo leértelo? Claro, mi amor. Lisa leyó. Hoy vi a mi abuela reírse con gente que no necesita nada de ella. Hoy vi a mi mamá pelar papas sin quejarse. Hoy vi a mi tío construir algo que no era solo suyo. Hoy vi a mi familia ser eso, familia. Y entendí que cuando una mujer cambia, no cambia solo su vida. Cambia la de todos los que alguna vez la dieron por sentada. Margaret la abrazó y luego miró a Rachel. ¿Vos escribiste algo? Rachel negó con la cabeza. Number, pero puedo decirte algo, con la voz. ¿Qué cosa? Que si algún día me convierto en vos, no quiero cambiar nada. Margaret la abrazó también, no como antes, no con miedo de perderla, sino con la certeza de que, si alguna vez se va, sabrá volver distinta y sabrá quedarse bien. Esa noche, Margaret se acostó temprano. Dejó la ventana entreabierta. El viento olía a romero. Abrió su cuaderno de notas. Escribió: no fui heroína, no fui mártir. Solo fui una mujer que se cansó de esconderse detrás del amor. Y cuando dejé de esconderme, lo que encontré no fue venganza, fue familia, no perfecta, no constante, pero real. Y esta vez elegida. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se durmió sin peso. Por primera vez, la carta llegó un martes a las 11, un sobre blanco, sin remitente visible, con sello notarial. Margaret lo supo antes de abrirlo. Era del despacho de Samuel. Lo abrió sin apuro. Dentro, una nota breve. Versión final del testamento. Incluye todos los cambios solicitados. Quedo a disposición para leerlo públicamente cuando usted lo indique. Margaret dejó la carta sobre la mesa, fue a la cocina, puso agua para té y se sentó frente a la ventana. Ya no sentía urgencia, ni miedo, ni deber. Solo sabía que era el momento de cerrar lo que había dejado abierto demasiados años. 2 días después se reunió con Samuel. El despacho seguía igual, madera clara, olor a libros antiguos, una planta marchita en la esquina. Samuel la saludó con una sonrisa genuina. ¿Lista? Más que nunca. La lectura fue privada. Margaret decidió que no necesitaba espectáculo, solo verdad. Estaban presentes Rachel, Andrew, Daniel, Lisa, Melissa, Clara, la vecina que había cuidado de Margaret durante los primeros meses de su independencia, Nina, la hija pequeña de Clara Samuel, el notario y Margaret. Samuel leyó con voz clara. Yo, Margaret Whitmore, en plena posesión de mis facultades, declaro que a mis hijos, Rachel, Andrew y Daniel, les dejo algo más importante que posesiones, la libertad de no tener que cargar con mi sombra ni con mis decisiones. Por eso, renuncio a nombrarlos herederos de mis bienes materiales, no por venganza, sino porque lo que tengo ya no sostiene su vida, ni la mía. A Lisa, mi nieta, dejo una cuenta de ahorro abierta a su nombre, para cuando cumpla la mayoría de edad, junto con mi biblioteca personal. Porque en sus palabras encontré la ternura que había olvidado que merecía. A Clara, mi vecina, y su hija Nina, dejo la propiedad donde hoy vivo y el 70% de mis ahorros. No por caridad, sino por haberme mostrado que el cuidado sincero no siempre viene de la sangre. El 30% restante será destinado al Fondo Comunitario Dignidad sin Edad, cuya continuidad no dependerá de mi firma,
sino de cada mujer que haya recordado, gracias a él, que su vida vale más que lo que dio. Firmado, Margaret Whitmore. Nadie habló por unos segundos. Lisa fue la primera en abrazarla. Rachel bajó la mirada. Gracias, mamá. No por lo que diste, sino por haber escrito lo que nunca nos animamos a decir. Margaret le tomó la mano. Ahora saben lo que valgo, porque por fin lo supe yo. Esa noche, Margaret volvió a casa con Clara y Nina. Prepararon sopa de calabaza. Nina hizo un dibujo. Margaret lo pegó en la heladera. Tenía una frase: gracias por elegirnos sin pedir nada. Margaret sonrió. Se sentó a escribir una última entrada en su cuaderno. Hoy cerré el círculo, no con castigo, no con olvido, sino con paz. Y cuando uno escribe su historia con verdad, los que deben quedarse se quedan, y los que deben partir parten en silencio. Apagó la luz. Y durmió tranquila, por última vez, o por primera. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta no es la historia de una madre traicionada. Es la historia de una mujer que se cansó de mendigar un lugar en su propia vida. A mis 75 años aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. No hace falta que te griten que vales para empezar a vivir como si lo supieras. Si esta historia te tocó, si viste algo de vos en mí, te invito a quedarte, porque en este canal no contamos cuentos de hadas. Contamos historias ficticias, pero escritas con emociones verdaderas. Déjame tu comentario. Quiero saber qué parte de mi historia se parece a la tuya. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal. No para sumarte a un número, sino para no volver a callarte. ¿Y ahora qué historia querés escuchar? ¿La de una abuela que se va o la de una mujer que empieza otra vez? Gracias, con todo mi corazón. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.